En el curso de Física para Ingeniería vamos a ver el tema de presión atmosférica. Por ejemplo, acá tenemos el planeta Tierra y este planeta se encuentra rodeado por esta capa que ustedes pueden ver acá y esto sería la atmósfera. Entonces, como pueden ver, hay una masa de aire entre este límite, es decir, afuera de la atmósfera estaría el espacio y dentro de esta capa que rodea la Tierra estaría la atmósfera, como se repite, y todo esto originaría una presión a diferentes puntos de la superficie terrestre, como pueden ver acá. Y esta presión es a la que nosotros llamamos la presión atmosférica, originada por esta masa de aire. Entonces imagínense de que acá tenemos a una persona parada a nivel de la playa, a nivel del mar, y se encuentra sobre esta persona toda esta masa de aire sobre ella. En otras palabras, se está cargando un peso de toda esta atmósfera que se encuentra recayendo sobre su cabeza y sobre sus hombros. Ahora imagínense esta otra persona y en este caso todo este peso de esta atmósfera que ustedes ven acá, que sería básicamente todo este espesor que se encuentra recayendo sobre este hombre, como tiene un peso, ese peso estaría representado también por esta columna pero de agua. Y de la misma forma, para esta misma persona a nivel del mar estaría representado por esta columna pero de mercurio. En otras palabras, toda esta columna de agua, para equivaler al peso de la atmósfera, sería de 10.33 metros de altura. Y toda esta columna de mercurio, para que equivalga al peso tanto de esta columna de agua como de esta columna de atmósfera, equivaldría a 760 milímetros de altura. En otras palabras, imagínense de que no hay atmósfera, y si cargamos toda esta columna de 760 milímetros de mercurio, es lo mismo como si estuviéramos cargando el peso de toda esta atmósfera si es que nos encontramos a nivel del mar. Y por lo tanto, ambos son equivalentes, todos estos son equivalentes, ¿no? Todo este peso de la atmósfera a nivel del mar sería equivalente al peso de esta columna de agua de 10.33 metros o sería equivalente a cargar esta columna de mercurio de 760 milímetros. Es importante recalcar que todas estas equivalencias serían a nivel del mar, es decir, al costado de una playa en el océano. Pero si es que nos encontramos, digamos, en una montaña a una altura tal vez de 2000 o 3000 metros sobre el nivel del mar, lógicamente que toda esta columna de atmósfera que se va a cargar sobre los hombros sería menor, ya que lógicamente a nivel del mar vas a cargar una mayor columna de atmósfera, pero si te encuentras a una mayor elevación, la columna de atmósfera que cargaría sobre tus hombros sería menor. Por lo tanto, sí también habría una equivalencia con respecto a una columna de agua y una columna de mercurio, pero lógicamente esa presión atmosférica a una mayor altitud sería menor. Es decir, el peso a cargar de una columna de mercurio ya no van a ser 760 milímetros, sino tal vez sean 500 milímetros, y de la misma forma el peso de la columna de agua a cargar ya no sería equivalente a 10.33 metros, sino tal vez a un número mucho menor. Ahora ustedes se preguntarán de dónde sacamos estos 760 milímetros. Esto se lo debemos al señor Torricelli, quien descubrió que básicamente había una presión atmosférica sobre las superficies de la Tierra, y esto fue gracias a un experimento que él realizó mediante un recipiente de mercurio, como pueden ver acá. Acá pueden ver que este recipiente circular se encuentra lleno de mercurio hasta la mitad, y mediante un tubo de 1 metro de longitud, y lógicamente que en este extremo tiene un área A, lo que él hizo fue lo llenó de mercurio, como pueden ver acá, y luego le dio vuelta, lógicamente que con el dedito hizo de que esto aún permanezca lleno, y se dio cuenta de que esto empezó a descender, pero empezó a descender solamente hasta este punto, y como él pudo ver experimentalmente que esta longitud de mercurio que quedó, digamos, en suspensión era de 760 milímetros. Entonces él se preguntó esto a qué se debe, ya que lo lógico hubiera sido de que todo esto siga descendiendo hasta que quede completamente vacío, pero él dedujo de que esto se debía a que había una fuerza que se encontraba sobre todo este mercurio que se encuentra en este cilindro, digamos, en este cilindro ancho, y debido a esa fuerza todo esto llegaba a un equilibrio y originaba que esto no siga descendiendo. De esta manera Torricelli pudo deducir de que esa fuerza de la que hablamos vendría a ser originada debido a esa presión atmosférica, y es así como se descubrió que siempre habría una presión atmosférica sobre todos los objetos que se encuentran sobre la superficie. Ahora vamos a explicar eso a qué se debe. Por ejemplo, si acá tenemos dos puntos
y deseamos saber cuál es su presión, la presión de estos dos puntos va a ser exactamente la misma. Y si colocamos dos puntos exactamente en la mitad de la altura de este pote de mercurio y deseamos saber la presión, lógicamente que la presión tanto para este punto como para este punto va a ser exactamente la misma. Y de la misma forma, si colocamos en la superficie, este punto va a tener una presión y este punto va a tener otra presión, y ambas presiones van a ser exactamente las mismas. Entonces ahora coloquémosle números. Digamos, este punto representa al punto 1 y este al punto 1', este al punto 2 y este al punto 2', y este al punto 3 y este al punto 3'. Entonces podemos decir de que la presión en el punto 3 es equivalente o igual a la presión en el punto 3'. Y lógicamente que sobre este punto 3 hay una fuerza. Y básicamente esa fuerza, que sería por unidad de área, también la podemos representar como una presión atmosférica. En otras palabras, sobre la superficie o cualquier punto de esta superficie de mercurio hay una presión, y esta presión sería la presión atmosférica, es decir, la presión debido a esta columna de atmósfera que se encuentra soportando ese punto. Ahora, sobre el punto 3', la única fuerza que se estaría soportando sería el peso de toda esta columna de mercurio, ya que una vez que esto acabó de descender, esta parte queda con una presión igual a 0, es decir, una presión en vacío. Por lo tanto, podemos igualar, ¿no? La presión en 3 es igual a la presión en 3', y la presión en 3 sería la presión atmosférica, y la presión en el punto 3' sería la presión originada por el peso de toda esta columna de mercurio. Y de acuerdo a la presión hidrostática, podemos decir que esa presión sería igual a la densidad de este líquido. En este caso sería la densidad del mercurio multiplicado por la gravedad y multiplicado por su altura. Entonces, la densidad del mercurio es equivalente a 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Si lo llevamos a unidades internacionales, sería equivalente a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ustedes pueden hacer esta transformación, pero una forma sencilla es simplemente lo multiplicamos por 1000 y cambiamos automáticamente sus unidades. En el caso de la gravedad, sería equivalente a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. A nivel del mar, a nivel del océano, la gravedad más aproximada es alrededor de 9.81065 metros sobre segundo al cuadrado. Y lógicamente que la altura sería 760 milímetros, que es lo que se detectó experimentalmente, pero en unidades del sistema internacional serían 0.76 metros. Entonces todos estos valores los reemplazamos. La densidad serían 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad sería igual a 9.8106665 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura sería equivalente a 0.76 metros. Entonces, simplificando y multiplicando tendríamos esto, ¿no? 13.600 por este número y por este número sería 101.403 newton sobre metro cuadrado. Acá tienes kilogramos, es decir, masa por aceleración, que sería metro sobre segundo al cuadrado, es newton, y acá tienes metro cúbico, con este metro sería metro cuadrado. Esto lo podemos representar en pascales y sería 101.403 pascales, es decir, la presión atmosférica sería equivalente a este valor. En literatura ustedes van a poder encontrar que este valor es aproximadamente 101.325 pascales. Acá hay una pequeña diferencia, muy probablemente tal vez hacen algún ajuste en el tema de la densidad, tal vez es 13.57 o qué sé yo, ¿no? Algún ajuste en la densidad o tal vez algún ajuste en la gravedad. Pero en sí esta sería la presión atmosférica y la forma como se calcularía. Entonces, la presión atmosférica a nivel del mar la podemos igualar a 101.325 pascales, que sería equivalente a 10.33 metros de columna de agua, que sería equivalente a 760 milímetros de mercurio, y que sería equivalente también a una atmósfera. Eso sería a nivel del mar. Ahora, estos 10.33 metros de columna de agua, ¿de dónde salen? Se puede calcular de la misma forma como se calculó esta altura de 760 milímetros, pero básicamente con agua. Si es que ustedes hacen ese cálculo experimentalmente, prácticamente calcularían este diferencial, ya no sería 760 milímetros, sino sería de 10.33 metros de columna de agua. Ahora, si deseamos transformar todas estas presiones que son equivalentes, que representarían a la presión atmosférica a nivel del mar, todas estas son equivalentes, podríamos también representarlas en otras unidades, pero para eso hay que tomar en cuenta que un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado es equivalente a 10 metros de columna de agua. En otras palabras, teniendo esta información, podríamos transformarlo a unidades de kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Utilizando esta equivalencia de presión atmosférica. También podemos transformarlo
transformarlo a bares, sabiendo que un bar es equivalente a 10.2 metros de columna de agua. Utilizaríamos esta equivalencia, presión atmosférica, y podríamos transformarlo a unidades de bares. Y también sabemos que un metro de columna de agua es equivalente a 1.422 psi. Recordemos que un psi es libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado, por lo tanto podríamos representarlo también de esta forma. Entonces todas estas equivalencias serían importantes para poder hacer transformación, ya sea de cualquiera de estas representaciones de presión atmosférica a ya sea psi o a bar o a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado o a libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado o a psi. Cuando medimos la presión atmosférica a nivel del mar, básicamente nos salió de que la altura de Mercurio era de 760 milímetros, pero dijimos inicialmente de que si es que lo medíamos a una mayor altitud, entonces íbamos a tener una menor columna de peso de atmósfera, por lo tanto este diferencial iba a ser menor. Por lo tanto, en este punto que era a 0 metros sobre el nivel del mar, donde obtuvimos que esta columna de Mercurio era de 760 milímetros, vamos a tener diferente resultado si es que lo medimos a 2400 metros sobre el nivel del mar, o a 3400 metros sobre el nivel del mar, o a 8800 metros sobre el nivel del mar. Es así que si es que ustedes hacen ese experimento y miden a 2400 metros sobre el nivel del mar, van a ver de que esta columna de Mercurio va a ser de 560 milímetros. Y si es que es a 3400 metros sobre el nivel del mar, serían 500 milímetros. Y así va a ir disminuyendo hasta llegar incluso hasta 240 milímetros de mercurio a una altitud de 8800 metros sobre el nivel del mar. Que Dios los bendiga.